En el vídeo de hoy vamos a revisar el circuito de carga. Lo vamos a hacer siguiendo este esquema que os pongo en pantalla, para que veáis qué circuitos vamos a comprobar. Además, usaremos la XT660 por su fácil acceso y intentar solucionar el famoso error 46 del cuadro de instrumentos que salen en los modelos Yamaha, aunque este tutorial vale para la inmensa mayoría de motos. Normalmente este fallo aparece cuando por alguna razón la moto no carga de forma adecuada, ya sea por defecto o por exceso de voltaje. Para ello empezaremos a seguir los puntos según pone el manual. Esta comprobación es un poco por descarte. El circuito de carga tiene tres elementos: el alternador, el regulador y la batería. Y según el manual, si dos están bien, es el tercero el que falla. Pero en este vídeo te voy a dar unos pasos a seguir para comprobar el regulador de forma genérica. Añadir también que además de los siguientes componentes, también hay que comprobar el cableado, así como sus conexiones, y jamás dar por descontado que algo está bien sin revisar. Lo primero, mediremos el voltaje en los bornes de la batería. Ojo, en los bornes de la batería es importante, ya que si tenemos un voltímetro montado en la moto que funciona al dar el contacto, estaremos midiendo el voltaje de ese circuito. Nos puede dar una medición errónea, y aunque ese voltímetro nos es útil para controlar el sistema de carga, es una lectura engañosa. Bien, según el manual, y para este modelo en concreto, el voltaje debe ser de 14 voltios a 5000 revoluciones. Aunque si no tenemos este dato, una lectura normal sería entre 14 y 14 voltios y medio. Y sería motivo de fallo tanto si está por encima como por debajo. Precisamente aquí ya estamos revisando uno de los puntos del circuito, el fusible principal. Si la medición no difiere de la carga de la batería con el motor arrancado, eso es indicativo que algún punto entre el regulador y la batería está cortado. Vamos a arrancar la moto. Ahora está midiendo el voltaje de la batería y en cuanto arranque la moto debe demostrar el voltaje de carga del alternador. El manual pone 14 voltios a 5000 revoluciones. Si tuviéramos una medición errónea, lo primero es verificar el correcto apriete de los bornes de la batería, además de su limpieza y estado. Lo siguiente es localizar el regulador, que suele estar tras una tapa, normalmente en un lugar bien ventilado. El regulador generalmente tiene un aleteado para su mejor refrigeración. En el caso del XT, está detrás de la tapa izquierda. Y el alternador de la moto, por lo general, está en el lado contrario al embrague, normalmente en el lado izquierdo. Si veis por aquí estos cables, estos tres cables blancos de aquí, el circuito se mete por la instalación eléctrica y termina en el regulador. Aquí hay tres cables blancos, aquí hay tres cables blancos. Es el siguiente paso que dice el manual: desconectar los cables del alternador, que vienen por aquí en un conector, pero como este conector que hay por aquí en el medio termina aquí, es mejor desconectar el regulador y así comprobamos todo el circuito hasta el alternador. Lo siguiente es desconectar los cables del alternador. Si seguimos el circuito, los tres cables blancos van a parar aquí, a tres cables blancos. Y medir la resistencia del estator en un conjunto de tres bobinas. Estos son los tres cables de tres bobinas. Si veis el esquema que os he puesto, son los tres cables que salen de las puntas de los triángulos. Y dice que hay que medir
la resistencia entre los tres cables de cada bobina, de que sea trifásico. Aunque en motos más pequeñas puede ser de una sola fase, teniendo solamente una bobina. En este caso es de tres cables blancos, aunque también pueden ser amarillos, depende de la marca, incluso un cable de un color y otro cable de otro. Y debemos medir la resistencia de las tres bobinas midiendo entre los tres pines. Si no sabemos el valor de la resistencia, un valor idóneo es que las tres bobinas deben de ser iguales, así que debe dar la misma resistencia. Pero lo ideal es medir esta resistencia en el conector del regulador, ya que después de este conector viene por aquí y baja por aquí. Así estaremos comprobando el cableado. Si medimos la resistencia de las bobinas en este conector, estaremos revisando, además de las bobinas, todo el cableado de aquí hasta aquí. Aparte que este cableado también puede, en algunos modelos, puede venir más cerca de la cadena. Incluso si la cadena está floja, puede cortar los cables del alternador. Vamos a medir la resistencia de los cables. Para eso voy a poner aquí el polímetro. Voy a desconectar el conector del regulador. Aquí vemos los tres cables que os he dicho, que son los tres cables que salen del alternador, y hay que medir la resistencia entre el de la derecha y el de la izquierda, entre la derecha y en el medio, entre la izquierda y en el medio. Vemos ahí que da 31, 32, 33 ohmios. ...32, 31 ohmios... ...28 de 30 ohmios, 31... Vale, hemos medido todo el circuito de entre el regulador y el alternador, así que, y nos mide lo mismo, así que ya podemos dar por comprobado que de aquí hasta aquí está todo correcto. Como hemos comprobado antes la batería y nos ha dado bien, según el manual, el regulador, que es lo que realmente se suele estropear, está mal. Pero vamos a seguir unas comprobaciones para comprobar internamente el regulador. Bien, para comprobar el regulador, lo primero es un vistazo visual de los enchufes, de los conectores, que no estén quemados. Igualmente, el conector que viene de la moto, el conector este blanco que hemos visto antes, debe de estar en perfecto estado. No debe estar negro, ni quemado, ni roto, ni fogueado, ni nada, ya que esos son síntomas de un mal contacto. Bien, en este regulador, concretamente, los tres de abajo son las tres fases del alternador, son esos tres cables blancos que hemos visto. Este es el positivo y este es el negativo. Lo sé porque he visto el conector, que aquí sale un cable rojo y este es un cable negro de masa. Este cable rojo es el que alimenta al positivo de batería, el que va a la batería y nos carga la batería. O sea, estos tres son de entrada de voltaje y este es el de salida de voltaje. Aquí entran una corriente alterna del alternador y aquí sale una corriente continua regulada. Para hacer estas pruebas necesitamos un polímetro y una batería. En este cargo la carga de batería es 11,98. Puede estar un poco más, puede estar un poco menos, pero acordémonos de ese valor. Y lo que hacemos, conectamos el borne positivo de la batería al positivo del polímetro.
el borne negativo del polímetro, que es este, es el que estaba midiendo la batería, al negativo del regulador. Recordad, hemos dicho que era este. Y un tercer cable que va del negativo de la batería, lo iremos tocando en las tres fases que tenemos directamente. El resultado que nos tiene que dar es el voltaje de la batería. ¿Vemos? Más o menos. Vemos que da en las tres fases lo mismo y prácticamente el voltaje de la batería. Bien, si esta prueba nos sale correcta, como ha salido ahora mismo, la primera parte la ha pasado. Para hacer la segunda parte conectamos el positivo de batería al positivo del polímetro, tal como lo teníamos, el negativo de la batería a la fase, el negativo de la batería a esta fase y el negativo del polímetro al borne negativo del regulador. El resultado es que debe ser un voltaje muy bajo o cero. ¿Vemos? 0,34, 0,34 y 0,34. En este caso, este regulador está en perfecto estado. Si cualquiera de estas dos pruebas nos diese de forma errónea, el regulador podemos certificar que está en mal estado. Esto, por ejemplo, no lo dice el manual de taller. ¿Qué decir sobre los reguladores? Este tiene 5 pines, pero le podéis tener de 4. Si le tenéis de 4 pines, quiere decir que el borne negativo lo hace a través del tornillo de sujeción. Y 3 serán las fases y 1 el positivo. Repito, el tornillo de Masat le hace a través de la sujeción, con lo que si está mal apretado nos puede dar fallo también. Bien, espero que os haya servido este pequeño tutorial de cómo comprobar el circuito de carga. En fin, normalmente se estropea el regulador, así que sobre todo con esta última parte le podéis hacer la prueba y si os sale mal, pues comprar un regulador y a correr.